Buenos días con todos. Sean bienvenidos en este día increíble de domingo. Una celebración para Dios, amén. Bueno, para empezar, vamos a empezar con una oración, ¿de acuerdo? Acompáñenme en una oración, por favor. Señor Padre Santo, muchísimas gracias, Padre, por estar aquí presente, listo para predicar tu mensaje, Señor. Te quiero rogar en este momento que tú tomes el control, Señor, de cada escritura, de cada palabra que se pueda decir, que sea de tu parte, Señor, que tu espíritu pueda moverse por todo este salón, Señor, tocando los corazones y la mente y la atención de cada uno de los que estamos acá, Señor. Te pido también, Padre, porque en este momento puedas estar bendiciendo el servicio que se está celebrando en Guayaquil, Dios, también que puedas utilizar la prédica de una manera poderosa para llegar y evangelizar, Señor. Igualmente en Tonsupa, te ruego también por ellos, Dios. Te pido también, Señor, que puedas cuidar mucho mi corazón, Señor, que no sea yo el que hable, Señor, sino tu palabra y tu verdad, Dios. Gracias, Padre, por esta mañana increíble, Señor. Permítenos, Dios, entregar lo mejor de nosotros para ti, Señor. Y a ti sea la gloria, mi Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Muy bien? ¿Sí? Ok. Bueno, primero que nada queremos comentarte que hoy día tenía estos dos hermanos de Tonsupa que nos visitan, amén. Sí, así que procura conversar con ellos, pasar un tiempo también con ellos, ¿de acuerdo? Y Dios es tan increíble que el día de hoy, en este mismo instante, se está celebrando también una reunión, una prédica de la palabra de Dios en Guayaquil, y eso es muy bueno, amén. Sí. Entonces vemos que el mensaje de Dios está cobrando y cambiando vidas, llegando a más gente, y eso es muy bueno. Y si tú estás hoy aquí, es justamente porque has venido a escuchar un mensaje, y ese mensaje va a venir de parte de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para empezar quería comentarte algo. Yo me preguntaba, bueno, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable? ¿Qué es lo que quieres, o qué escritura quieres que se pueda predicar el día domingo? Y yo me daba cuenta que Dios ya lo hizo todo. Nosotros, si salimos a la calle, miramos las montañas, Dios ya lo hizo. Dios ya nos habla cada día, cada instante, cada momento. A veces somos nosotros los que no ponemos oídos a lo que Él nos está diciendo. Él ya hizo un pacto con nosotros. Un pacto que busca unirnos delante de Él y acercarnos a Él. Y de eso quiero hablarte hoy. El valor del pacto. Así se va a llamar hoy la clase. ¿Sí? ¿Por qué un valor? ¿Por qué un pacto? ¿Por qué llamarlo el valor del pacto? Bueno, pensaba que muchas veces en nuestra vida nosotros no valoramos las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Muchas veces cogemos y dejamos o hacemos un lado la cruz de Cristo y hacemos que pierda valor en nuestras vidas. No porque la cruz haya perdido su valor, no, sino porque en nuestra vida nosotros no le hemos dado el valor que merece, ¿sí? Entonces el primer punto se llama así: perdiendo el valor en el pacto. Y quiero que me acompañen en una escritura que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. No la pierdan, por favor, porque eso va a ser todo nuestro aprendizaje del día de hoy, ¿amén? En el versículo 1 dice la Biblia: la ley es la sombra. La ley es una sombra de los bienes y no la presencia misma de estos. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que le adoran. De otra manera, ¿no habrían ya dejado de hacer sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no deberían sentirse culpables del pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos quiten el pecado. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes. Como dijo el libro de mí,
he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Wow. Bueno, para poder entrar en el tema, quiero contarte un poquito, ¿no? El libro de Hebreos fue escrito para personas que creían en Dios, que sabían que había venido Jesús, como tú y como yo. Creemos que existe un Dios y sabemos que vino Jesús. Pero ¿qué estaba pasando? Ellos estaban llegando o regresando a hacer las prácticas anteriores del primer pacto, que era ofrecer sacrificios en el tabernáculo, y eso pasaba una vez cada año. Entonces, eso quiere decir que ellos aún pensaban que tenían que hacer algo para poder llegar a Dios, cuando Dios ya lo había hecho todo. ¿Sí? Cuando Dios ya había mandado a Jesús y ellos sabían que Jesús había venido. Así como hoy tú lo sabes, que Jesús vino y murió por nuestros pecados y resucitó. Ellos también lo sabían, pero ellos estaban regresando a las prácticas anteriores. Y uno se pone a pensar, dice, bueno, era para Dios mismo las ofrendas. Sí, nadie dice que no, pero sin embargo ellos estaban quitando el valor de la cruz. Al regresar a las prácticas anteriores, estaba haciendo que en su vida la cruz ya no tenga el valor que Dios la dio. ¿Sí? Esto es muy fuerte, hermanos. Es muy fuerte, porque si tú te pones a pensar, ¿cuántas veces no regresamos a hacer o tomar las acciones de nuestra vida pasada antes de conocer de Dios? ¿Cuántas veces no regresamos a buscar la seguridad de tú sentir que estás haciendo algo para Dios para que Él te perdone? La Biblia dice otra cosa. ¿Sí? La Biblia dice que a Dios no le agradan los sacrificios ni holocaustos. Imagínate si Jesús no hubiese venido aún. Aquí tendría que haber un salón santo, como dice la Biblia, y luego tenía que haber el lugar santísimo, donde solo una persona, el sumo sacerdote, podía acercarse a la presencia de Dios, y ofreciendo un sacrificio de sangre para el perdón de los pecados, de ignorancia de los pueblos y el suyo propio. Eso dice la Biblia en el capítulo 9 de Hebreos. ¿Sí? Pero la Biblia dice que vino un Redentor, como lo escuchaste en la Santa Cena. Ese es Jesús. Y lo que me encanta de este libro es que el escritor de Hebreos plasma escrituras antes de la llegada misma de Jesús. Eso quiere decir que ya venía como una sombra hablando de Cristo, de lo que ha de venir. El primer pacto era lo que iba a venir, el sacrificio mismo que es Jesús. Por eso la Biblia dice que Jesús mismo dijo: me has preparado un cuerpo. Ese cuerpo fue ofrecido en sacrificio. También dice la Biblia que el libro ya hablaba de Él, así como el libro dice de mí: he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Eso dice la Biblia. Pero sigamos viendo en el versículo 8. Primero dijo: sacrificios y ofrendas y holocaustos no te complacen, ni son de tu agrado, a pesar que la ley exigía las ofrendas. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. En virtud de esa bondad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Wow, hermanos, como te digo, esto es algo muy serio, pero muy serio. Cuando nosotros hacemos un contrato, o haces un pacto de matrimonio, o firmas un documento legal, tienen cláusulas escritas ahí muy puntuales, que si alguien no las cumple, pues tiene una consecuencia, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Verdad? Y todos sabemos eso. Dios hizo un pacto con nosotros. Y sin embargo, la Biblia dice que habían personas en ese momento, en la época, que estaban regresando a hacer cosas de las prácticas anteriores. ¿Y por qué regresaban? Yo me ponía a pensar, bueno, ¿yo por qué tendría que regresar a hacer lo que hacía antes? Y me daba cuenta que cuando yo volvía a hacer las prácticas antes de conocer a Dios,
es cuando la cruz de Cristo perdía el valor para mí. Pregúntate tú, ¿qué valor tiene la cruz de nuestro Señor para ti? Como te digo, esto es algo supremamente serio, porque nadie está dispuesto a ofrendar algo por alguien que ni siquiera conoce, o ni siquiera ha visto incluso. Él lo hizo, y eso dice la Biblia, que de esa manera uno se va alejando, uno se va haciendo a las prácticas anteriores, y te vas alejando del mensaje, te vas alejando de la cruz de Cristo, y va perdiendo valor en tu vida. ¿Y qué pasa luego? Empiezas a caer en pecado, ya sea mentira, ya sea inmoralidad, ya sea estafa, ya sea envidia, ya sea orgullo, ya sea lo que te esté pasando. Yo no lo sé, ni soy nadie para juzgarlo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que realmente no te está haciendo ver la cruz de Cristo? ¿Saben? Ha sido una semana, 3 semanas muy complicadas para mí, porque he estado aprendiendo mucho de la Biblia, y a pesar de eso cometes pecado. No soy perfecto, pecamos todos los que estamos aquí lo hacemos de una u otra manera. Nuestra naturaleza nos hace que volvamos a las prácticas pasadas, ¿sabes? Pero la Biblia nos llama a que no vayamos allá, y lo dice de una manera muy clara, que ya vino un Redentor una vez y para siempre, ¿no es cierto? No dice por 15 días ni 6 meses, no, una vez y para siempre. Seguramente muchos de los que estaban regresando a esas prácticas pasadas quizá ya vivían una vida de tradición. Querían ofrecer un holocausto para Dios, para acercarse, para sentirse perdonados. Y hoy por hoy hay gente que aún lo hace. Ya se acerca noviembre y gente, tú verás desde Calderón caminando hasta el 15. Y ojo, hay que hacerlo 7 años, porque si saltas uno tienes que volver a hacerlo, ¿cierto? Entonces, si no lo hiciste, ponte a pensar. No. Pero realmente lo que yo te digo es que hay mucha gente que realmente piensa que puede hacer algo para que Dios lo perdone, y la Biblia no dice eso. Estaba muy impactado de ver en el internet que hay personas que manipulan de tal manera la palabra de Dios, que les ofrecen y piden dinero a cambio de bendiciones, literalmente. ¿Tú escuchaste aquí a un hombre que habló de tienes que dar tu ofrenda para que Dios te bendiga? No, te habló de compartir con tu prójimo. No te dijo, ¿sabes qué? Si tú das $100, Dios te va a dar 1000 a fin de mes. No te dijo eso. Te dijo que compartas con tu prójimo de lo poco o mucho que tengas para dar, ya sea de tu tiempo, de tu dinero. Eso va a depender del corazón que tú tengas, ¿sí? Es increíble ver hoy por hoy que la gente se reúne y les dicen, por $20 pacte con Dios. Eso no es un pacto con Dios. Eso es robarle y mentirle a la gente, hermanos. Eso no es de Dios. Y hay mucha gente que hace eso, ¿sabes? Hay mucha gente que en nombre de Dios hace cosas que no están bien. Es impresionante ver eso, porque eso llega a pasar únicamente por la ignorancia de las personas. En el capítulo 9 de Hebreos habla que los holocaustos y sacrificios que se presentaban anualmente eran por el sumo sacerdote y por el pecado de ignorancia del pueblo. Yo me ponía a pensar y digo, bueno, ¿cuántas veces me justifiqué en la ignorancia? Es que no sabía. Sí, te pasaste el rojo, pero es que como no sabía manejar, ya me pasé, lo siento. No funciona así, porque puede haber una consecuencia. Eso dice la Biblia. La Biblia no nos llama a que usemos la palabra de Dios para convencer a la gente a que dé algo esperando algo a cambio, y no es así. La Biblia es muy clara, hermanos, que hay un sacrificio que fue hecho una vez y para siempre. Es así como nosotros hacemos que la cruz de Cristo pierda valor.
Dios le da su valor, pero somos nosotros los que le vamos quitando el valor. Porque del ejemplo que yo pueda tener como cristiano, de la vida que yo pueda tener, va a depender mucho de mi familia, de mis amistades, y he fallado. He tenido muchas veces pedir perdón, muchísimas veces. Y hay veces que me ha costado reconocer que puedo ser débil frente a algo. No sé si a ti te ha pasado, pero usualmente soy una persona que le gusta tener el control de las cosas. Y cuando no lo tiene, me empiezo a desesperar. Bueno, ¿qué va a pasar? Y eso es muy difícil. Es muy difícil, ha sido para mí muy difícil reconocerlo delante de Dios. Reconocer que la amistad o las amistades que puedo construir tienen que ser agradables a Dios. Y yo tengo que dejar que Él se haga cargo y no hacer las cosas o los planes con mis fuerzas. Eso es regresar a una práctica pasada. Muchos podrán pensar, no, bueno, es precavido, ¿no? No, eso es falta de fe, hermanos, y es pecado. ¿Sabes? Muchas veces he podido compartir con personas que financieramente han llegado a tener éxito, pero es triste, y te digo de corazón, es muy triste cuando le dicen, bueno, ¿y tu esposa? Ah, mi esposa, cierto. O, no, es que ya hace 1 año y medio ya no vivo con ella, pero sin embargo sigue hablando de que qué increíble casarse y tal, y trabaja por tus hijos y tu esposa, pero no tiene un hogar. Es triste eso. Él podrá ser bueno en su trabajo, pero no es un buen esposo. Uno como estudiante podrá ser académicamente bueno, pero quizás no seas un buen hijo. O como soltero podríamos ser buenos profesionales, pero quizás no los más puros. Eso es volver a una práctica pasada. No reconocer que Jesús ya vino y murió por eso y yo tengo que morir frente a eso. Como ves, es muy fácil como seres humanos hacer que la cruz pierda su valor en nuestra vida. Bueno, pero ¿cómo hacemos que eso cambie? ¿Cómo hacemos que eso cambie? Porque Dios no es así, ¿no? Dios nos dice, no, ustedes son horribles y ahí quedan. No, Dios no es así, tranquilos. No pasa nada. Dios es un Dios de amor. Entonces, vamos a ver cómo recobrar para nuestras vidas el valor del pacto que Dios hizo con nosotros. En el versículo 11 de Hebreos 10 dice la Biblia: todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Eso a mí me dio mucha esperanza, muchísima esperanza. Primero te tengo que contar que cuando leí esta parte donde dice que Él se sentó, no entendía, no dormí como 1 semana. Yo digo, bueno, ¿por qué se sentó? Y yendo un poco a la historia, investigando un poco, la Biblia también habla en el versículo 9, en el capítulo 9, que cuando los sacerdotes presentaban ya la ofrenda en el lugar santísimo, salían y seguramente salían como, sí, nos perdonó. Seguramente, pero la Biblia habla que ellos jamás se sentaban. Y era porque la obra no estaba terminada. ¿Sí? El Espíritu mostraba que la obra no estaba terminada. Los holocaustos, los sacrificios que se ofrecían no limpiaban ni perdonaban el pecado de la gente que había cometido. No lo pueden limpiar. Así que como la obra no estaba terminada, los sacerdotes no se podían sentar. Todavía faltaba mucho por hacer y ellos no se podían sentar. Pero la Biblia habla de un sacerdote que presentó un sacrificio y se sentó a la derecha de Dios. ¡Wow! Eso quiere decir que con Cristo ya está hecho todo, hermanos. La obra está completa. ¿Sí? Entonces dice que está sentada a la derecha de Dios.
Imagínate, se ofrecen los sacrificios de una vaca, de un ternero, no iban a estar sentados a la derecha de Dios, obviamente, pero su hijo sí, él sí está sentado ahí, ¿sí? Y eso nos tiene que alegrar mucho, eso nos tiene que dar mucha esperanza, porque si estabas regresando a algo del pasado en tu vida, tienes la oportunidad de saber que Cristo ya culminó la obra y poder acercarte. Pero, ¿cómo nos vamos acercando a Él? La Biblia dice en el versículo 14: porque con un solo sacrificio ha hecho perfecto para siempre que estemos santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré la ley en su corazón y les escribiré en su mente. Después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Dime si esto no te da esperanza. Dime si esto no te da una tranquilidad en el corazón. Para mí ha sido muy refrescante en mi vida como cristiano poder ver esta escritura. Antes la había leído, la habían predicado, no la entendía, hermanos. Pero cuando veo que un Dios tan amoroso me ofreció a su Hijo para el perdón de mis pecados, y que fue una vez y para siempre, y tengo la oportunidad de acercarme de Él, obviamente es muy gratificante. ¿Qué es lo que te cuesta? ¿Qué es lo que más te cuesta? Dejar de mentir, dejar el chisme, ¿sí? ¿Qué es lo que más te cuesta? A veces pensamos que obsesionarnos por las cosas positivas de la vida, por ejemplo, puedes ser un excelente trabajador, trabajas, das lo mejor de ti, pero como te dije, olvidaste tu familia, olvidaste algo está ahí. Quizá estás buscando con ese enorme sacrificio decir: no, yo me estoy sacrificando por ser un buen empleado, lo voy a hacer porque la Biblia me llama que yo pueda ser un buen trabajador, y está bien, ¿sabes? Y escudas la actividad laboral para no ser un buen esposo o no ser un soltero puro. ¿Me explico? Entonces, hermanos, pongámonos a pensar cuántas veces nosotros mismos, incluso aquí, los que estamos aquí, nosotros mismos tomamos el nombre de Dios para hacer algo y escudarnos y llenar algo para nosotros y no para Dios. Sí, es que yo voy a dar mi ofrenda porque yo ofrendo por las dudas. También hay de eso. Sí, también hay de esas personas de: ¿esta fila para qué es? No sé, pero pongamos por si acaso. También hay gente así en la vida espiritual. Sí, saben de Dios, han escuchado el mensaje de Dios, pero por las dudas me voy al quinche, por las dudas la vela, por las dudas voy a hacer esto, por las dudas. ¡Wow! Y es increíble ver eso, porque realmente Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a que entreguemos el corazón. No quiere nada más. Dime si hay algo que tú y yo podamos darle al Padre, al Creador. No hay nada que podamos darle. Hoy en la mañana me despertaba y decía: Dios, bueno, te puedo dar las gracias, pero no tengo nada para darte. ¿Yo qué puedo darle si todo lo que tengo Él me lo ha dado? ¿Qué es lo que yo puedo dar? Darle el corazón, exacto. ¿Sí, hermanos? Entonces, yo me puse a pensar en si yo hubiese estado en la época, ¿en qué posición estaría? ¿Será que yo hubiese regresado a las prácticas pasadas? ¿Será que hubiese dejado de entender y creer que Jesús ya murió por mí? Tuve que reconocerlo. Yo hubiese regresado, ¿sabes? No sé tú, tal vez tengas una convicción muchísimo más fuerte que la mía, pero yo tengo que reconocer mi pecado delante de Dios. ¿Sí? Pero al leer esta escritura en el versículo 16,
Dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y les escribiré en su mente. Obviamente sabemos que estaba hablando de Jesús, que es la palabra mismo hecho carne. La Biblia habla desde Génesis hasta Apocalipsis de Jesús. Toda la Biblia habla de Él. No tenemos excusa para no creer en Él. Si sabemos que Jesús tenía grabados en el corazón y en su mente la palabra de Dios, y si nosotros queremos ser como Cristo, y si seguimos a Cristo, y si venimos un domingo a escuchar de Cristo, bueno, estudiemos la Biblia, hermanos. ¿Has tenido un tiempo para analizar, estudiar, escudriñar en las Escrituras? ¿Sabes? Mucha gente, es muy triste, como te decía bien en el internet, mucha gente va por ignorancia y deja su dinero creyendo en lo que le dice alguien que Dios va a hacer por él, y no creyendo en la Biblia mismo, en la palabra de Dios mismo, lo que Dios dice que va a hacer por nosotros y que ya hizo por nosotros. A veces pecamos por ignorantes, hermanos. A veces pensamos que el no saber las cosas nos va a librar de tener culpa, y no es así, porque la Biblia también habla de un juicio, y quizá es lo que hoy por hoy muchas veces en muchos lugares ya no se predica. Quizás se predica de un Jesucristo muy humanista, muy social, de que ven, te amamos y tal y todo. Sí, es verdad, la Biblia habla que Cristo nos amó y que Dios nos amó primero. Sí, la Biblia dice eso, pero la Biblia también dice que va a haber un juicio, que vamos a ser juzgados. Y eso me dio temor santo. Eso me dio un temor de poder entender que podré ser salvo gracias a la muerte de mi Señor Jesús, pero que voy a ser juzgado. Como casado seguramente tendrás muchas responsabilidades y tendrás mucho que decir frente a ese juicio. Habrán muchos cuestionamientos de tu corazón, y quizá desde hoy mismo frente a la Biblia. Como estudiante, como soltero, como universitario, como creyente, incluso como no creyente, también vas a ser juzgado. ¿Sabes? Eso dice la Biblia. No les voy a mentir, hermanos, va a haber un juicio donde va a ser puestas las cosas, no sé si en una balanza, pero sí en una parte estará la palabra de Dios, y en otra parte estará lo que nosotros hemos hecho. Eso sí, eso también habla la Biblia. Como te dije, ¿cómo vamos a recuperar para nuestra vida ese valor del pacto? Bueno, la Biblia habla de que tiene que estar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón las Escrituras. ¿Sí? Así Jesús, cuando fue tentado, así Jesús combatió la tentación. ¿Tú con qué estás combatiendo esas tentaciones de regresar a tu vida anterior? ¿Con qué la estás combatiendo? ¿A la suerte? ¿Vamos a dejar a la suerte en nuestra vida eterna? No creo que sea algo que uno pueda lanzar una moneda y decir, bueno, por si acaso. No. Es algo que necesita dedicación. Es un pacto. Recuerda que es un pacto. Y si tomaste la decisión de estudiar la Biblia y te estás estancando en las Escrituras, poniendo excusas de tu vida pasada, pon atención a lo que hoy te dice Dios, al llamado que Dios te está haciendo. Y como cristiano, como discípulo, ¿qué compromiso estamos teniendo frente a Dios? ¿Cuál es la razón de que nosotros día a día buscamos en oración, en tiempo de lectura bíblica, en compartir nuestra fe, en compartir con las demás personas? ¿Qué es lo que buscamos con eso? ¿Tener un grupo chévere donde nos podemos reunir? No, esto no es un club. Esto no es un club.
ni un lugar donde Sí, Dios nos va a bendecir mucho, Dios nos ha dado grandes amigos que gracias a Dios nos dicen las verdades, porque nos quieren ver mejor, que por más que nos puedan doler, si nos llevan a Dios, oye, hazle caso. Ese compromiso es el que debemos tener. Así es como nosotros vamos recobrando el valor para nuestras vidas, la muerte de Cristo. En nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de lectura bíblica, eso te aseguro que va a empezar a cambiar tu corazón y va a permitir que puedas ser más generoso, brindar más de tu tiempo, entender y disfrutar de las cosas más sencillas de la vida, disfrutar de la creación de Dios mismo. No sé cómo te puedas sentir en este momento. Espero que igual o más tocado que yo, ¿sabes? Porque en verdad uno puede aprender muchísimo tan solo de estos versículos. Muchísimo. Podríamos hablar de, qué sé yo, muchas veces lo jactancioso que podemos ser y no darle valor a la cruz de Cristo. O lo obstinados que podemos ser al tener una relación y ahogar a la otra persona y eso se pueda terminar y pierda valor la cruz de Cristo en nuestras vidas. ¿O qué tal que alguien te hizo algo y tomas el resentimiento como el primer escudo, como el primer escape? Es que no me saludó o no me dijo esto, o en esa iglesia no son tan cariñosos, yo no sé. Pero sabes, la Biblia no habla de eso. Eso no es de Dios, hermanos. La Biblia habla que de Dios, si nosotros ponemos atención en las Escrituras, que de Dios viene la salvación. Es por gracia de Dios. Es porque Dios mismo preparó un cuerpo que fue Cristo, Jesús, para morir en la cruz una vez y para siempre. Pero tranquilo, hermanos, que si nosotros ponemos atención a la palabra de Dios y la tomamos muy en serio, como todo pacto debe ser tomado, especialmente si se trata de nuestra salvación, hay esperanza. Dice en el versículo 19: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos la plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo que fue abierto a través de Cristo mismo, a través del cuerpo de Cristo. Wow, yo cuando llegaba a esta parte de la Biblia y habiendo entendido que antiguamente, en las prácticas anteriores, tenían que sacrificar animales, tenían que acercarse, y una sola persona podía acercarse al lugar santísimo para buscar estar en la presencia de Dios. Pero la Biblia dice que ahora, a través de la sangre de Jesucristo, nosotros nos podemos acercar en cualquier momento a ese lugar santísimo. ¿Eso no es increíble, hermanos? ¿Acaso eso no te anima a pensar que Dios mismo te está diciendo: mira, a través de mi Hijo llegas a mí, yo ya envié a mi Hijo y puedes acercarte a mí? No sé si te ha pasado, has entrado a algún lugar medio importante, se podría decir, y pasas por un filtro, ¿no? Primero su cédula, ya. Sigues al otro, que te revisan para que no lleves nada, ya. Y luego al otro lado, ¿cómo así? ¿A quién viene a ver? Ya. Y después, espere. 3 horas. Y no está. Tengo que irme. O te dio hambre, y lo que sea, no sé. Imagínate cómo antiguamente tenían que acercarse a Dios. La desesperación, la culpabilidad de haber pecado frente a Dios y no poder acercarse y pedirle perdón. Con nosotros mismos. A veces discutimos y hay resentimiento y sabes que está mal delante de Dios, y aún así no te acercas, pudiendo acercarte. En ese entonces ellos
no tenían la libertad plena, como dice la Biblia. Ellos tenían que esperar el sacrificio, ofrecer el culto, el santo, pasar luego el sacerdote al lugar santísimo, y ojalá Dios los perdone. Porque si el sacerdote no era perdonado, caía muerto ahí mismo. Imagínate, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y ellos cuando entraban, si no estaban conforme al corazón de Dios, ahí mismo caían muertos. Caían muertos, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros no tendríamos que haber muerto? Imagínate pasar tantas cosas para luego caer muerto porque no te arrepentiste bien. Pero ahora no es así. Porque la Biblia habla que vino lo segundo para quitar lo primero y para que sea el camino que nos lleve al lugar santísimo, a la presencia de Dios mismo. ¿Y sabes cuándo es eso? En tu tiempo con Dios, en tu tiempo de oración, en tu tiempo de compartir, en tu tiempo de amor, en tu tiempo de confraternidad, en tu tiempo de dolerte por el dolor ajeno, ¿sabes? A veces somos muy crueles, y yo tengo que reconocer, y he luchado con dejar un poco el sarcasmo, las bromas medias pesadas, ¿sabes? Porque no está bien burlarse del otro. Me ha costado reconocer. Delante de Dios no está bien que nos burlemos y sonriamos frente al dolor ajeno, ¿sabes? Y a veces puede ser de mucha broma, ¿no? Ay, no, ¿qué sentido el otro se resintió? No es eso. La Biblia habla de amor, habla de ponerse en los zapatos del otro, habla de poder dar tu vida por el otro, de tu tiempo, de muchas cosas. Entonces, es algo que me ha puesto a pensar muchísimo, hermanos, muchísimo, y espero que a ti también te puedas poner a pensar en esto de lo que hoy estamos hablando. ¿Cuántos de ustedes han querido o han ido a presentarse a Dios en oración y no han sentido la presencia de Dios? Es frustrante, es doloroso, y no porque Dios no quiera presentarse. A veces nos resentimos porque alguien no nos trata como que quisiéramos que nos trate. ¿Sabes? No, es que no me abrazó como la vez pasada, no, ya, se resintió. Wow. Es que tienes que amarme como soy. ¿Para qué hablamos de amor si no me estás amando como soy? Bueno, yo te amo como eres, pero ¿qué hay del resto? ¿Todos tenemos que soportar lo mismo? Oye, no se trata, el mundo no gira a nuestro alrededor. Nuestra vida tiene que girar alrededor de Dios. Eso tiene que pasar. Si esperaban que les hable de que somos increíbles, que vamos a poder, con Dios lo vamos a poder y todo, pues déjame decirte que es más importante que te hable con la verdad y te diga que tenemos que restaurar nuestras relaciones con Dios, que tenemos que buscar que Dios sea el centro de nuestra vida, en tu universidad, en tu colegio, en tu trabajo, en tu hogar, con tu familia, con tus hermanos, con tus amigos. Dios es importante, es valioso que sea el centro de nuestra vida. Y al hablarles de esto, yo mismo tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, porque sé que Dios en ese juicio va a pedir cuentas de las palabras que mencionaba. Y no quiero que se me escape decirte que si no estás bien con Dios, vas a ser juzgado, hermano. Que si aún no tomas la decisión de estudiar la Biblia y tomar en serio los estudios, oye, estás mal delante de Dios. Eso es lo que te estoy diciendo. Que si no volvemos nuestra mirada a la cruz de Cristo y buscar a ese Dios tan poderoso que nos habla la Biblia,
¿Estamos equivocados? Por supuesto. Si no lo buscamos, estamos equivocados. Entender la responsabilidad que conlleva predicar el mensaje me ha costado, hermanos. La primera vez que pude dirigirme a ustedes, tenía miedo de cada uno de ustedes, de cómo lo voy a hacer, les agradaré, mi tono de voz, estoy bien, estaré peinado, lo que sea. Pero yo hoy entiendo que el temor debe ser únicamente para Dios. Hermanos, ese es el llamado que quiero hacerles. Que vayamos y reconstruyamos el valor de la cruz de Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? La Biblia dice en el capítulo 10 de Hebreos, en el versículo 22, acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe. Hermanos, solo hasta ahí pongámonos a pensar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos a Dios con corazón sincero. No dice acerquémonos a Dios 7 días yendo al quinche. No dice. No dice acerquémonos a Dios dando la mayor cantidad de dinero para que Dios haga un pacto contigo. No, eso no dice la Biblia. Eso es mentira. Dice que nos acerquemos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe. Internamente purificados y de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Esa es la manera de acercarnos, hermanos. Siendo sinceros, confiando y teniendo la plena seguridad en la fe, limpiándonos internamente, quitándonos la culpabilidad. Quítate esa carga de, es que yo hace 10 años que estoy con esto. Oye, ya, Cristo murió por eso, ya. Acércate con corazón sincero a Dios. Y si es una lucha, preséntala al Padre. Esto es lo que me pasa. Eso es un corazón sincero, reconocer que al no tener el control ha sido una lucha para mí, obviamente. Pero ¿sabes qué? Hoy entiendo que tengo que ir al Padre. Y eso te invito, a que te acerques con corazón sincero, con la plena seguridad de la fe, purificado internamente, y te quites la culpabilidad. Si Cristo murió por la mentira que dijiste, por la inmoralidad que cometiste, por la estafa que realizaste, por el robo que hayas hecho, por lo que sea que hayas hecho, si Cristo ya murió por eso, ¿por qué te sientes culpable? Eso es regresar a las prácticas pasadas. La culpabilidad muchas veces nos ata al piso, hermanos, no nos deja avanzar, no nos deja crecer. ¿Sabes cuánto crece un árbol? Todo lo que puede. ¿Sabes cuánto puede crecer una persona intelectual, emocional, espiritualmente? No hay límite, hermanos. Con Dios no hay límite. Seguramente Él quiere que demos lo mejor de cada uno de nosotros. No somos perfectos. Olvídate, si fuésemos perfectos, no hubiese habido la cruz de Cristo. Sí, porque ¿qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría de ser perfectos? No tendría sentido un sacrificio tan enorme, tan grande, tan valioso. No sé si te has topado con esas personas que usualmente cuando les hablas de un sacrificio por sus vidas lo toman muy a la ligera y es como, yo no lo necesito. Para esas personas no tiene valor la cruz, pero para Dios sí. Para Él es valioso su Hijo. Cada uno de los que estamos aquí somos valiosos para Dios. Para Dios, imagínate, somos valiosos para el Creador del mundo. Somos valiosos
valiosos para Él, tanto así que ahora permite que a través de la sangre de Cristo nos podamos acercar a Él. Es algo valioso para eso. Somos valiosos para Dios. Sí, y debes animarte por tener valor, porque la Biblia habla de que si Cristo murió una vez y para siempre, eso quiere decir que nosotros podemos acercarnos a Dios. Ponle mucha atención también cuando dice que seamos purificados internamente y también que podamos ser lavados con agua pura. Está hablando de un bautizo, hermanos. Es muy claro. No tenemos que darle vueltas. Si hoy día tú aún no te has bautizado, ¿qué esperas? Eso nos llama la Biblia. A eso nos está llamando. Nos está llamando a que tengamos fe, a que tengamos la plena seguridad de que Dios lo va a poder hacer. Y de esa manera es como nosotros podemos darle valor en nuestra vida al pacto, a esa cruz que Dios envió, a ese sacrificio tan grande que Dios hizo por nosotros. Ahora vamos a ver el pacto que nunca pierde su valor. ¿Sí? Ese va a ser nuestro tercer punto. Porque el pacto jamás perdió su valor. La cruz de Cristo jamás ha perdido el valor. ¿Sí? Y eso es increíble, hermanos, porque no se devalúa, no es como la moneda, que se va devaluando dependiendo las situaciones económicas, naturales, X. No, la cruz de Cristo nunca se va a devaluar. Amén. Amén, hermanos. Eso nos tiene que animar a entender que la cruz de nuestro Señor siempre está ahí, ha estado ahí y va a estar ahí para el perdón de los pecados, para poder acercarnos a Dios. ¿Sí? El versículo 24 dice: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos en el amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos los unos a los otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hermanos, nos tenemos los unos a los otros. Tenemos la bendición de haber sido santificados por la muerte de nuestro Señor Jesús y su resurrección. ¿Sí? Entonces, ¿qué esperamos para tomar una decisión, para pasar al siguiente nivel, para poder llegar y crecer juntos, los unos a los otros? Animémonos. En casa a veces es complicado hablar de los defectos de cada uno, ¿no? A veces mejor nos reímos para poder hablar, nos molestamos. Es que tú roncas, pero tú me haces bulla y por eso me despierto y por eso no te dejo dormir. Y nos molestamos así. Pero cuando topamos cosas como el amor de familia, en casa son muy sentidos y siempre nos buscamos con mi familia de darnos un abrazo. Por ejemplo, con mamá, cuando se acerca, hola mamá, me da un abrazo. Antes yo no lo hacía, hermanos. Yo, hágase moda ya. Estoy grande, hágase moda ya. No lo hacía. Qué duro que era. Y para muchos ahora quizás sea un simple abrazo, sea muy difícil. No darlo, sino recibirlo. Imagínate darlo, va a ser peor. Para Dios no es difícil perdonarnos porque Él ya nos dio a su Hijo. ¿No es increíble eso? Al ir entendiendo esto, ahora es mamá, hola hijo, hola. Hay un abrazo. Y en ocasiones le llevo flores o le digo que le amo. Mi madre ya es una persona de la tercera edad y verla que se pone contenta, eso es muy agradable para mí. A veces me siento como su protector, ¿no? Pero tengo que entender que Dios va a estar al control de las cosas. ¿Sí?
confiar en que Dios la va a cuidar, en que Dios la va a proteger y seguramente verá a mis hijos que quisiera que los vean. Tengo que confiar en que Dios lo puede hacer. Hermanos, a veces creer en algo que no vemos es difícil. Y el ser humano siempre estamos acostumbrados como a tocar las cosas, ¿no? Como a tocar las cosas, como a creer que si ya me dijo que sí iba a pasar, entonces ahí sí creo. Pero cuando vamos a la Biblia y Dios nos dice que va a haber un juicio, a veces nos ponemos como, ¿será que me va a poner en juicio? Oye, la Biblia dice que eso va a pasar. La Biblia dice que dejemos las prácticas pasadas. ¿Qué esperamos? Tenemos que tomar y tener muy presente ese tipo de cosas. Yo no pensé que algún momento con mi madre iba a poder hablar acerca de los conflictos de mi corazón. Yo dije, bueno, mi mamá ¿qué me va a poder enseñar? Si toda la vida le he visto sufriendo y tal, y no sé qué. No saben pues diríamos tonto que he sido. Perdón, la expresión es muy fuerte, pero me he perdido cuánta sabiduría que hay en mi madre. Una mujer muy, muy cariñosa, muy sabia, que sé que me ama y quiere lo mejor para mí. Imagínate cómo me iba a aconsejar. Entonces a veces perdemos el tiempo en tonterías, ¿no? Perdemos el tiempo en resentimientos, en cuestiones que nos atan al piso, como les decía, y no nos deja avanzar, no nos deja buscar lo que realmente Dios tiene para nosotros. Yo no sé qué te pueda estar atando, tal vez la decisión de una carrera universitaria, tal vez, ¿será que sigo esto? ¿Y si me va mal? Yo no sé qué te esté atando a ti a regresar, a sufrir esos dolores que causa las frustraciones del pasado, los conflictos. Yo no sé, tu hogar, tu trabajo, lo que sea. No vamos a poner en niveles ni escalones, tu problema es más fuerte que el mío o menos, yo qué sé, no, esto no se trata de niveles. Esto se trata de que hay un solo camino, que hay que Jesús realmente es el camino. Y a veces hay gente cuando les hablas de un Jesús vivo, dicen, ¿y yo cómo sé? Porque quieren tocar, quieren sentir, y no se dan cuenta que al cumplir la Escritura, como dice, que al guardar en nuestra mente y en nuestro corazón, estamos viviendo a Jesús mismo. La Biblia habla en el libro de Génesis que primero existía el Verbo, que es la palabra de Dios, o sea, Jesús estaba ahí en la creación del mundo. Él estaba ahí. Y si nos llama a que vayamos a la Biblia, oye, estás hablando directamente con el Padre. Estás entendiendo y viviendo lo que Jesús mismo ha hecho por nosotros al acercarte al Padre. Eso debería tener el valor máximo para nuestras vidas. Porque ese valor frente a Dios, frente a lo que Él hizo delante de Dios, siempre la cruz jamás ha perdido el valor. Él nos sigue amando, Él no disminuyó su poder, no disminuyó su amor. Vayamos a la Biblia en el versículo 24. Pero ¿qué pasaría si aún después de hoy día escuchar esto, nosotros seguimos obstinados? Dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no habrá sacrificio por los pecados, solo de un terrible juicio. Hermanos, como les dije, habrá un juicio. Y si nosotros seguimos siendo obstinados en las cosas del pasado, en la culpabilidad, en no dejar esas cosas que realmente no nos dejan acercarnos a Dios, que nos quitan el valor de la cruz, si seguimos obstinadamente en eso, va a haber un juicio, hermanos. Va a haber un juicio.
Pero vayamos al versículo 35, dice: así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan presentarse para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo Él habrá de venir y ya no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. ¿Sabes? Al poder ver estas escrituras, al poder compartirlas, Dios hace un llamado único, a que podamos creer y confiar que Jesús es el camino, la verdad y la vida, como dice la Biblia. Y es al Padre a través de Cristo que podemos llegar. Amén. Y que si nos mantenemos firmes en la fe que profesamos, en cumplir su voluntad, nosotros vamos a tener parte en su reino. Amén. Te animo a eso. Revísalo. ¿Qué es lo que tienes que hoy hablar? ¿Qué es lo que hoy tienes que poder decir? No mañana, no pasado, hoy, hermano. Hoy. No dejes, sé urgente con eso. Amén. Acompáñame en una oración. Señor Padre amado, muchísimas gracias, Dios, por mostrarnos, Dios, su poder a través de las Escrituras, Dios, por mostrarnos su amor a través de la Biblia, Dios, por permitirnos, Padre, pues acercarnos a usted a través de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, por cada versículo que pudimos revisarlo, Dios. Permítanos que pueda calar nuestra mente y grabarse en nuestro corazón, Señor, como dice la Biblia, Dios. Permítanos, Dios, disfrutar el resto de la tarde. Que si hay alguna persona que en este momento se sienta cuestionada por la Biblia, amén, Dios, que acuda a usted, Padre, que podamos acudir a usted a través de Cristo, Señor. Bendiga el resto de la tarde, permítanos disfrutar de este increíble sol que nos permite ver, Dios, y en nombre de Jesús le oramos y le agradecemos, mi Señor. Amén. Amén. Gracias. Hola, buenas tardes. Ahora, yo tengo los anuncios, así que por favor pongan atención, ¿sí? El 25 de septiembre pasa algo importantísimo y crucial para nosotros. Estamos de aniversario, ¿ven? Así que por este aniversario se vienen cosas increíbles y vamos a tener a un hermano de República Dominicana, él es Ángel Martínez. Por favor, para que estén orando, para que Dios pueda utilizarlo y pueda hacer una semana increíble. Estamos ya 21 días de poder estar en aniversario, así que lo vamos a celebrar aquí, ¿okay? Vamos a hacerlo en familia. El día miércoles tenemos una reunión de familia, mucha atención, solo mujeres. El día miércoles a la misma hora, solo mujeres, y los hombres estamos el día jueves, igual a la misma hora, ¿okay? Sábado a las 9, a las 10 de la mañana, y los jóvenes a las 3 de la tarde, igual. Y el próximo domingo tenemos 2 servicios, un servicio a las 9 y un servicio a las 11:30, por favor, para que puedan estar. Les agradecemos mucho, Dios. Personalmente quería decirles gracias a los hermanos solteros, cómo pusieron el corazón, es increíble, gracias. Yo les quería compartir una escritura que me dejó pensando de lo que hablamos. Dice, está al final, dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran en su vida. Me dejó pensando mucho en lo que hoy hablamos. Que tengan una buena tarde y gracias a Dios.